La vía motora se halla constituido por un conjunto de neuronas interconectadas entre sí, desde la corteza cerebral hasta los diferentes núcleos motores situados a lo largo del tronco encefálico y de la médula espinal. Esto se divide en tres: la vía motora somática, la vía motora extrapiramidal y la vía motora visceral. La vía motora somática comprende la vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear. Está integrada por dos estaciones neuronales, una situada en el área motora de la corteza cerebral, la otra en las asas anteriores de la médula espinal. La vía motora córtico-espinal, también conocida como la vía piramidal, debido a que el fascículo que lo constituye pasa por las pirámides de la médula oblongada, conduce estímulos motores desde la corteza cerebral hasta las astas motoras de la médula espinal. Esta contiene dos neuronas. La primera neurona se encuentra lo que es en las neuronas de los 2/3 superiores del área motora primaria, área 4 de Brodmann. Es así que en 1/3 de los axones del fascículo córtico espinal se originan en la corteza motora primaria. Otro tercio se origina en las regiones premotora y suplementaria y el tercio restante en el lóbulo parietal. Solo el 3% de estas fibras se origina en las células gigantopiramidales de Betz. Las fibras del fascículo córtico espinal se dirigen a la sustancia blanca del hemisferio cerebral. Lo que es en el fascículo córtico espinal o piramidal, en la primera neurona lo que vamos a encontrar es la corteza motora, el mesencéfalo, el puente, la médula oblongada y la médula espinal. Todo lo que es su trayectoria de lo que es el fascículo córtico espinal, vamos a tener lo que va a ir descendiendo por todo lo que es el puente, la médula oblongada, y llegando a las partes inferiores vamos a tener lo que es una decusación y va a llegar lo que es a terminar lo que es en la médula espinal. Ahora en el puente van a ir descendiendo por lo que es el pie, donde son disociadas en pequeños fascículos por las fibras transversales pontocerebelosas. En la médula oblongada o bulbo también llamado, las fibras nuevamente se van uniendo en un fascículo que desciende por las pirámides, el cual al llegar a los niveles inferiores de la médula oblongada, la mayor parte de las fibras se entrecruzan, como ser el 90%, formando lo que es la decusación motora. En la médula espinal. Las fibras cruzadas descienden por el cordón lateral como el fascículo córtico espinal lateral, y la parte también que no se decusa es lo que es el fascículo córtico espinal anterior. En la segunda neurona se halla en las células motoras del asa anterior de la médula espinal. De estos núcleos salen las fibras motoras somáticas, lo que va formando las raíces anteriores de los nervios espinales, que estos que terminan en la musculatura estriada de lo que es del cuello, tronco y extremidades, de acuerdo al segmento medular. En el haz córtico espinal está relacionado con los movimientos voluntarios, lo que las lesiones de este fascículo van a ocasionar grados variables de parálisis de un solo lado del cuerpo que se denomina hemiplegia. Vía motora córtico-nuclear se halla constituida por conexiones neuronales que se extiende desde el área motora de la corteza cerebral hasta los núcleos motores de los nervios craneales situados en el tronco encefálico. Esto tiene dos neuronas. La primera neurona se halla en las neuronas situadas en el 1/3 inferior de la circunvolución precentral del área 4 de Brodmann. Este fascículo va a descender por la rodilla de la cápsula interna, motivo de su denominación de haz geniculado. Esto es a nivel de los pedúnculos cerebrales, que ocupa toda la región del pie al fascículo córtico espinal. En el fascículo córtico nuclear vamos a encontrar lo que es la corteza motora, el mesencéfalo, el puente, la médula oblongada o también llamado bulbo y la médula espinal. Todo esto es el fascículo córtico nuclear.
vamos a tener lo que son núcleos, 4 núcleos, que es el núcleo oculomotor, el núcleo motores del puente, el núcleo hipogloso, núcleo ambiguo. Ahora, lo que es en la parte del puente, se sitúa lo que es en la región media por dentro del lemnisco medial. En la médula oblongada va a descender lo que es inmediatamente por detrás del fascículo córtico espinal. La segunda neurona. Esto, al descender por el tronco del encéfalo, emite fibras nerviosas que luego de cruzar la línea media terminan en los núcleos motores de los nervios craneales, como ser en el óculo motor, troclear, trigémino, abducen, facial, glosofaringeo, vago, accesorio e hipogloso. Los núcleos motores que se hallan relacionados son con la masticación, la deglución, la fonación y los músculos faciales superiores que tienen conexión con ambos hemisferios. Vía motora extrapiramidal. Es una estructura polisináptica que tiene un trayecto distinto a la vía motora córtico-espinal. Se encuentra integrada en el control y coordinación. Este sistema comprende principalmente en ciertas áreas de la corteza cerebral, como ser los núcleos basales, el subtálamo, la formación reticular, el núcleo rojo, la sustancia negra, los núcleos vestibulares, el cerebelo y otros grupos neuronales. La vía córtico-estriado está relacionada a lo que es a través de dos vías, una directa que es por lo que es el núcleo caudado y lo que es el putamen, y lo que es por la vía indirecta vamos a tener lo que es el núcleo subtalámico y lo que es la sustancia negra. De esta manera lo que es el globo pálido, vamos a tener lo que es el globo pálido, recibe lo que son los impulsos del estriado y del núcleo subtalámico. Envía fibras del núcleo ventral lateral y ventral anterior, del tálamo óptico, del tálamo óptico, que se dirigen lo que es a la corteza motora, es el circuito de la corteza estriado, pálido, tálamo y corteza. Vía estriado tronco encefálico espinal. El estriado proyecta impulsos a niveles inferiores como ser la formación reticular, núcleo rojo, sustancia negra, cerebelo y otros grupos neuronales. Estas llegan a constituir diferentes fascículos, entre ellos tenemos lo que es el fascículo tegmental central, también llamado como el haz central de la calota. Sus fibras proceden del globo pálido, del núcleo rojo y de la sustancia negra, y esto van a ir a terminar lo que es en la oliva inferior o vulvar, la cual a su vez se proyecta hacia el paleocerebelo y a la médula espinal. En el fascículo rubroespinal vamos a encontrar lo que se origina, lo que es en el núcleo rojo. Vamos a tener lo que es el globo pálido. Vamos a tener también lo que es el haz estriolivar, la oliva vulvar, y vamos a tener lo que es el fascículo rubroespinal, que está por aquí. Se origina lo que es en el núcleo rojo, que las fibras van a entrecruzarse formando lo que es la decusación tegmental anterior. Luego esto va a descender lo que es hasta la médula espinal, descendiendo todo hasta la médula espinal, situándose por lo que es delante del fascículo córtico espinal lateral, distribuyéndose en las astas motoras del segmento cervical de la médula espinal. En el núcleo rojo, al recibir lo que son las fibras de la corteza cerebral y del cerebelo y al entablar las conexiones con la médula espinal, interviene en lo que es en el control del tono de los músculos flexores de la extremidad superior intralateral. En el fascículo vestibuloespinal, su origen son en los núcleos vestibulares de la región bulbopontina, principalmente en el núcleo lateral. Está constituido por lo que son las fibras directas que descienden a lo largo de toda la médula espinal por la región más anterior del cordón lateral. El fascículo vestibuloespinal tiene influencia facilitadora, ejerciendo el control del tono de los músculos extensores y de esta manera se contribuye en la conservación de la posición erecta. En el fascículo olivoespinal
se encuentra lo que es formado por fibras que provienen del núcleo de la oliva inferior o vulvar. Esta desciende por el mismo lado de la médula espinal en sus segmentos cervicales, en el límite entre el cordón anterior y lateral. Se relaciona con los movimientos de la cabeza y de la extremidad superior. En la vía córtico-ponto-cerebelo-espinal, otro circuito polisináptico de la vía motora extrapiramidal que lo va a constituir la vía córtico-ponto-cerebelo-espinal, que tiene relación con el tono muscular, la coordinación y el equilibrio de los movimientos. Esta vía se halla lo que es constituida por fibras que se originan en la corteza cerebral del área premotora prefrontal, de lo que son las áreas 22 y 21 del lóbulo temporal y lóbulo parietal y lóbulo occipital. Las fibras nerviosas que se desprenden del lóbulo frontal y parietal se dirigen hasta el puente, constituyendo el fascículo parietopóntico, que pasa por el segmento anterior de la cápsula interna. Las fibras originadas en el lóbulo temporal y occipital toman lo que es el fascículo temporo-occipitopontino, que desciende por el segmento sublenticular de la cápsula interna. Ambos fascículos terminan en los núcleos del puente. De estas células salen sus axones hacia el núcleo dentado del cerebelo. Las neuronas de este núcleo emiten fibras que se dirigen por los pedúnculos cerebelosos superiores y luego se entrecruzan y terminan en parte en el núcleo rojo y por otra en el núcleo ventral lateral del tálamo óptico. Se dirige a las áreas 4 y 6 de Brodmann del lóbulo frontal. Cuando hay lesiones que se presentan lo que es al nivel del globo pálido, conduce a movimiento de torsión en manos, cuello y rostro, denominado atetosis. En el núcleo subtalámico se tienen movimientos involuntarios y violentos de torsión que afecta la musculatura proximal del lado contralateral, lesión que se denomina hemibalismo. En el núcleo caudado y putamen, con movimiento en sacudidas de mano, rostro, lo que se denomina corea. Las lesiones a nivel de la sustancia negra y sus conexiones produce rigidez y movimiento involuntarios, como en la enfermedad de Parkinson. En la vía motora visceral vamos a encontrar lo que son dos neuronas. En la primera neurona vamos a encontrar lo que son el sistema simpático, que vamos a tener lo que son la región intermedio lateral, vamos a tener lo que es la fibra preganglionar y vamos a tener lo que son el ganglio simpático y lo que es la fibra postganglionar. Ahora lo que es en la primera neurona del sistema simpático vamos lo que se va a hallar lo que es en la columna gris intermedio, lo que es en el intermedio lateral, que es esto, es de la médula espinal desde el primer segmento torácico del segundo segmento lumbar. En las fibras preganglionarias originales, lo que son estos segmentos son mielénicas y esas van a emerger por las raíces anteriores de los nervios espinales correspondientes, de los cuales se separan formando lo que son los ramos comunicantes blancos. En la segunda neurona se encuentra lo que son las neuronas situadas en los ganglios de la cadena simpática, las fibras que son postganglionarias. Estas son aminiliénicas, se dirigen a los nervios raquídeos a través de los ramos comunicantes grises para terminar lo que es finalmente en los órganos viscerales. En el sistema parasimpático se divide en craneal y sacro. El parasimpático craneal comprende los núcleos situados en el tronco encefálico relacionados con algunos nervios craneales, como ser el nervio oculomotor, facial, glosofaringeo y el vago, entre los que se tiene el iridoconstrictor salival superior, lágrimo muconasal salival inferior y el dorsal del vago.
El parasimpático sacro comprende los núcleos situados en la región intermedio lateral de la médula sacra S2, S3.